Bendiciones. Siempre un privilegio el poder compartir la palabra del Señor en momentos, por demás decirle, momentos cruciales en nuestra vida. Cada vez que la palabra del Señor viene a nuestros oídos, cada vez que la voz de Dios viene a través de su palabra a nuestros oídos, es que quiere tocar nuestro corazón. Siempre para guiarnos a hacer lo que es correcto, siempre para enseñarnos a cómo debemos de enfrentar cada situación en la vida y sobre todas las cosas, el ser bendecidos al momento en que ponemos la palabra, los mandamientos por obra. Mira qué importante. El día de hoy quiero comenzar en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Dice la palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escribe: yo Jehová. Mira esto, qué interesante. Entonces, este es un mandamiento. Recordemos que los mandamientos son mandatos, ciertamente no sugerencias. Y lo que nos hace ver en esta palabra, dicen: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Mira lo primero: ni venganza ni resentimiento. Dice a los hijos de tu pueblo, y hace énfasis en esto: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y firma: yo Jehová. Ahora bien, si hablamos de esta palabra tan significativa que es la palabra prójimo, necesitamos entenderlo y vamos a comenzar por el diccionario bíblico, el cual nos dice: se puede considerar como prójimo a todo ser humano. Mira qué interesante. Se puede considerar prójimo a todo ser humano, el prójimo al que según Jesús de Nazaret se puede, dice, hay que amar. Mira esto. El prójimo al que según Jesús de Nazaret hay que amar es el otro, sea o no hermano. Mira qué interesante. Al encontrarse dos seres humanos, mira lo que dice, son prójimo el uno del otro al momento de encontrarse. Mira esto, qué interesante. Dice también: independientemente de sus relaciones de parentesco o lo que uno de ellos pueda pensar del otro. Mira qué interesante. Entonces, hablando del prójimo, también nos dice: el término prójimo es considerado sinónimo de próximo o cercano. Por eso me llama la atención lo que nos decía al principio: al encontrarse dos seres humanos, son prójimos el uno del otro. ¿Sí? No se necesita conocerse o tener referencias para saber qué es el prójimo. Como dice esta palabra, el próximo o el cercano. En la parábola del buen samaritano, Jesús amplió esta definición enseñando que debemos considerar al prójimo a cualquier necesitado. Mira mucho más allá, haciendo énfasis. Nuestro prójimo es todo aquel cercano, lo conozcamos o no. Y sobre todas las cosas, en el énfasis que nos menciona en la parábola, es que Dios habla, ¿sí?, de que el prójimo es aquel a quien hay que ayudar, prestarle ese servicio de ayuda y de respaldo. Ahora bien, un pasaje bien importante, Mateo 22:35 nos dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mira esto. Mira las razones por las que se le acercaban siempre para preguntarle. Y como dice esta palabra, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Lo sabemos como cristianos que el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y hace énfasis en esto Jesús. Le dice entonces, Mateo 22:35, Jesús contestando la pregunta. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y mira el versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué interesante. Y mira lo que hace énfasis también, versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira, por decirlo de esta manera, son mandamientos bases para nuestra vida. ¿Por qué se considera?
Porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, no es nada difícil el poder amar al prójimo, al que está cerca de nosotros. Si no amamos a Dios, en verdad que no podemos amar a nadie. Y por eso lo dice de esta manera, de estos dos mandamientos, de amar a Dios y de amar al prójimo. Porque nuevamente, si amamos a Dios, tenemos la total libertad de amar al prójimo, le conozcamos o no. Sencillamente el que se acerca a nosotros, el que está cercano a nosotros. Mira esto. Ahora bien, Lucas 10:25 en adelante. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira qué interesante. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué bien lo sabía. ¿Sí? Y le dijo, Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira, la pregunta que él le hace es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué? Sí, puedo recibir esa bendición de la vida eterna. Y Jesús le dice: ¿qué está escrito? Mira, qué interesante. Por eso me impacta siempre cuando Jesús, cuando fue tentado, dice: escrito está. Porque sabemos los cristianos que cuando la palabra está escrita, es un mandamiento de Dios. Y debemos no solamente de saberlo, sino de ponerlo por obra. Y mira lo que Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Aleluya, mira esto. ¿Hacer qué? Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si lo hacemos, tenemos realmente la aprobación de Dios y estamos poniendo por obra la palabra del Señor y cumpliendo con ella. Esto es maravilloso. Ahora bien, versículo 29, Mateo 22:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vaya pregunta. Interesante, por cierto, mira esto. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabemos realmente nosotros quién es nuestro prójimo? Si volvemos al punto inicial, es aquel que se acerca a nosotros, lo conozcamos o no. Es aquel que está pasando necesidades, aquel al cual debemos y podemos ayudar. Mira esto, bien interesante entonces. Nuevamente, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Qué interesante. Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mira qué interesante. Jesús, para hacerle entender acerca de lo que él preguntaba: ¿quién es mi prójimo? Volvemos al punto: es aquel que está cerca de ti. Es aquel que puedes ayudar y que debes ayudar en todo momento. Y sobre todas las cosas, mira esto: aquel del cual haces uso de misericordia. Maravilloso realmente poder decir que amamos a Dios, porque no es nada difícil o complicado amar al prójimo, conocido o desconocido. Y cuando se presta el momento, poderle ayudar, porque lo haces de corazón, porque los cristianos, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Entonces es interesante porque le hace esta referencia otra vez de este hombre, dice la palabra del Señor, que cayó en manos de ladrones. Lo despojaron, le hirieron y lo dejaron medio muerto. Está botado, podemos imaginarlo en su momento. Y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Justificaciones habrá muchas. Pero el sacerdote, el que conocía de Dios, el que había escuchado este mandamiento
de amar al prójimo y saber que el prójimo es aquel que está cerca, el que está en necesidad. Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando de cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita es aquel que se encargaba de todo lo que podemos decirlo en este tiempo, de todo el servicio, de preparar todo el servicio, de preparar todos los elementos que se van a utilizar para, mira, tener ese tiempo de adoración al Señor. Sin embargo, dice también, pasó de largo. Ahora bien, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Recordemos, los samaritanos y los judíos no tenían una relación, ¿sí? Sin embargo, este hombre siente misericordia y se identifica con esta palabra. ¿Amas a Dios? Muy bien, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y sabes, su prójimo está botado en el suelo, lastimado y herido. ¿Y qué hace él? Justificaciones las tenía. Bueno, es judío, no tenemos una relación, no le conozco, alguna cosa mal habrá hecho. No, sintió la misericordia. ¿Cuántas veces? Gloria sea su nombre. Somos movidos a misericordia por el amor que le tenemos a Dios, que le amamos. A misericordia cuando vemos a un necesitado, no importa le conozcamos o no. Y tenemos la disposición de ir. Mira qué maravilloso es esto. Dice entonces, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura. Mira, se tomó el tiempo. Y al final de este pasaje le hace la pregunta, ¿verdad? Jesús a este hombre que preguntaba, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Un pasaje más, Mateo 5:43, mira lo que nos dice. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Esto va mucho más allá. Lo pienso de esta manera, mucho más allá del amor al prójimo. Tenemos diferencias y tenemos dificultades, por cierto. Le doy la gloria al Señor que no nos hizo en serie, como robots del mismo diseño, sino nos hizo diferentes. Mira, yo digo esto y me gozo en el Señor. Somos billones ya de seres humanos, sin embargo, cada uno de nosotros es único. Mira, qué maravilloso es esto. Entonces, amar al prójimo, el que está próximo y sobre todo aquel a quien podemos y debemos ayudar, mira, esto es una gran bendición. Pero ¿cuánto más? Mira lo que dice la palabra. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Entonces, si podemos parafrasear esta parte, para ser un verdadero hijo de Dios debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y eso nos permite amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y amar a nuestros enemigos si es que los hay. Y mira qué manera más maravillosa en la que les dice, ¿sí? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que le aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y mira esto, versículo 46, Mateo 5:46. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No pueden, dice, no proceden también así los gentiles? Mira, recordamos esos momentos, ¿verdad? Cuando estamos en la casa de Dios, cuando somos hermanos, ¿verdad? Y nos tratamos como hermanos, o al menos eso pienso. Porque somos parte de una denominación o de una religión. Y cuando estamos en grupo nos amamos, nos respetamos, decimos honrarnos y más. Pero ¿qué tal en la calle? O como no es parte de mi denominación, entonces no es mi hermano, no es mi prójimo. Mira qué maravilloso es esto entonces. Mira esto. Dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? No pueden así, dice, no proceden así también los gentiles. Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si hablamos de la perfección, volvemos al punto importante. El amor a Dios, el cumplir con el primer mandamiento. Amar a nuestro Señor y Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar también a nuestros enemigos. Con aquellos que tenemos diferencias. De hecho, no vemos dos iguales, lo decía al principio.
Pero qué maravilloso es cumplir con este mandamiento. Mira esto. Y dice, sean ustedes pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mira este texto. Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Mira lo que dice Proverbios 25:21. Y este es un mandato, recordemos una vez más. Son mandamientos, no sugerencias. Y mira lo que dice Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber agua. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Otra versión dice, sí, que en su momento se sonrojará al saber que tú le ayudaste a pesar de. Mira qué maravilloso. Ahora mira este mandato que es maravilloso. Estamos hablando, recordemos, del prójimo. Recordamos también que Jesús dijo que del mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo, y de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ahí se encierra, como dice, y ahí dependen los mandamientos, dice, y toda la ley de los profetas. ¿Sí? Recordemos una vez más que cuando hablamos de prójimo, hablamos de aquel que está cerca de nosotros. El cercano, le conozcamos o no. Mira qué maravilloso. Pero hay un pasaje que quiero leerte en esta tarde, que es un pasaje de exhortación para todo tiempo. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Mira esto. Le habla el Padre a sus hijos. Le habla Jehová a sus hijos. Mira esto. Aquellos que tenemos en claro acerca del amor al prójimo y del amor a los enemigos. Amén. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Mira esto. Si podemos hacer un sinónimo de esta palabra atalaya, es un vigía. Aquel que vigila, aquel que cuida. Mira esto. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra, tú, dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y les amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás y tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira lo que dice el Señor. Somos testigos de aquellos que en su momento se han desviado, o de aquellos que no le conocen al Señor y viven de una manera desordenada. Y mira lo que nos dice el Señor. Amonéstale. No es regañar, no es insultar, no es menospreciar, sino es exhortar a través de la palabra. Mira qué triste. Aquellos que no quieren reconsiderar su vida con el Señor y mueren en su ley, en pecado. Mira, entonces, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Mira este mandato. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirá si tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de exhortar, de ministrar, de orar, de interceder? Pero hay cosas más importantes que eso. Te digo, la verdad es que no. He tenido la experiencia en momentos cuando voy pasando por una esquina y volteo y veo a alguien con necesidad. En su momento, la carne quiere pasar de largo. Ella tendrá sus problemas, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace sensibles y volvemos de nuevo a hablar con esa persona. Mira cuántos testimonios hemos escuchado, cuántas necesidades hemos escuchado y qué privilegio es orar e interceder por esta persona. ¿Cuántos le han entregado su vida al Señor, le han recibido como Señor y Salvador? Y hoy están asegurados. Y Dios está trabajando en sus vidas, pero eso es lo que se requiere. Y como dice, si no le hablamos para que entienda que está mal, que hay una manera correcta de vivir, dice, ese impío morirá, ese pecador morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Daremos cuentas de aquellos que en su momento tenemos la oportunidad de exhortarles, de guiarles a vivir correctamente de acuerdo a la palabra del Señor. Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Versículo 20. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad dice, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. ¿Cuántos hermanos en su momento han caído o se han tirado
Viven de una manera desordenada. Y nosotros hacemos caso omiso de eso. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos toca todo el tiempo hablarles, a exhortarles, de acuerdo a la palabra del Señor, para que vuelvan de sus malos caminos. Y mira lo que dice la palabra: si el justo se aparta de su justicia, si el Hijo de Dios cae en pecado, decide tirarse en el pecado y actuar de una manera desordenada, mira lo que dice la palabra del Señor, y hace maldad y peca, yo pongo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira esto, realmente volvemos a este punto que estamos hablando el día de hoy. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo aquel, y sobre todo aquel que tiene necesidad, sobre todo, de conocer a Dios. Mira qué maravilloso es en su momento orar por aquellos que están aún en fase terminal, pero no le conocen al Señor, y se les guía a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y descansan. Y realmente, mira, eso es vital en todo momento. Que sobre todo los cristianos que sabemos que tenemos asegurada la vida eterna, que cuando muramos vamos a la presencia del Señor, tenemos ese privilegio y ese testimonio para guiar. Pero como dice esta palabra que estamos leyendo otra vez, y volvemos a leer, mira esto: si el justo se aparta de su justicia y peca, y yo pongo tropiezo, dice el Señor, delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Dice, todo lo que haya hecho no le servirán de nada. Viene a mi mente cuando Jesús decía: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y Él les dirá, ni los conozco. Ahora mira, el llamado es en este tiempo y en todo tiempo, para que exhortemos a tiempo y fuera de tiempo, sobre todo porque amamos a Dios, y porque amamos a nuestro prójimo, y porque tenemos ese privilegio, porque sabes, de lo que dejemos de hacer vamos a dar cuenta. En este caso, dice el versículo 21, estamos en Ezequiel 3:21. Pero si al justo amonestas para que no peque, gloria sea el Señor, y no peca, de cierto vivirá, porque tú, dice, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mira qué maravilloso es esto. Cuando un hermano está actuando mal, ha decidido apartarse del Señor, excusas y pretextos hay tantos. Especialidad del diablo, por cierto. Pero si el que está cerca de él, sí, le exhorta, le guía, sí, a buscar nuevamente al Señor, mira lo que dice la palabra. Si le amonestas para que no peque, y no peque. Mira cuántos de verdad necesitan palabra de exhortación. Cuántos todavía andan en confusión en su momento por falta de discipulado, por falta de lectura de la palabra del Señor, por falta de oración. En su momento se desvían, no saben qué hacer y empiezan a actuar mal. Mira, yo digo siempre, el pecado es pecado. No hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. La mentira es pecado. ¿Sí? No hay acciones que se puedan tener como cristianos en cuanto al pecado y que sean justificados. No lo hay. Mira esto. Pero si al justo amonestas para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mira esto. Entonces, recordemos siempre que como cristianos tenemos el llamado y la gran comisión de ir y hacer discípulos, de exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Alguien me decía, es que no soy bueno para las palabras. ¿Sabes qué dice el Señor? Cuando necesites hablar, yo voy a poner las palabras en tu boca para que exhortes a tiempo y afuera de tiempo. Mira cuánto le hemos hablado, gloria al Señor, que en su momento están a punto, ¿sí?, de partir, de morir. Ya han recibido la palabra, ya han vivido mucho tiempo más. Tristemente vemos el otro lado, cuando hemos exhortado y han permanecido en su actitud, yo lo digo tristemente, mueren en su ley. Pero cuando menos les exhortamos, no vamos a pagar las consecuencias, o no nos va a ser demandado el que no les hablamos. Mira esto. Mateo 25, del 31 en adelante. Mira esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, dice, las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, me recogieron,
Estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Mira esto, en su momento el Señor dirá, gracias, porque me ayudaste y me respaldaste, Señor, pero si hubiese sabido que eras tú, lo hubiera hecho. ¿Sabes? He aquí nuevamente Dios nos está hablando del amor al prójimo. Por cuanto hemos ayudado aún a los desconocidos, lo estamos haciendo para Dios. Y esto va a ser reconocido de esta manera maravillosa, porque mira, volvemos al punto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Aquellos que estaban pasando necesidad, aquellos que no me conocían, dice el Señor, y les ayudaste y les respaldaste aun cuando no les conocías, pero les ayudaste, lo hiciste a mí, me lo hiciste a mí, dice el Señor. Nuevamente recordemos esto, que todo lo que hagamos, de todo lo que hagamos daremos cuenta, y que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, así que no importa quién sea. Si vemos la gran oportunidad, lo he dicho muchas de las veces, la gran oportunidad que Dios nos da de ayudar al prójimo, de bendecir al prójimo, de guiarlos. Y mira, esto va a ser reconocido. Versículo 41. Estamos en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por cuanto no lo hiciste con tu prójimo, no me lo hiciste a mí, dice el Señor. Por cuanto no ayudaste aún al desconocido que tuviste cerca de ti en necesidad, me negaste la ayuda a mí, dice el Señor. Porque sabes, volvemos al punto inicial. El amor al prójimo es un mandato, no es una sugerencia. ¿Y quién es el prójimo? Pues el que está cerca de nosotros, le conozcamos o no. Y sobre todo con la gran oportunidad que Dios nos da de ser ayuda, de ser esa mano de bendición. Te digo ciertamente, yo bendigo a los siervos del Señor que tienen esos oídos, siervos y siervas, que tienen esos oídos finos a la voz de Dios. Y Dios les dice, ve y ayuda, ve y respalda, ve y sé de bendición. ¿A cuántos hemos visto con esta actitud? Mira, hermano, mira, hermana, el Señor me habló y vine en obediencia. Mira qué bendición, por supuesto. Mira lo que dice. Los justos irán a la vida eterna, sí, y los injustos al castigo eterno. Ahora bien, también mira otro pasaje, 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Estamos hoy hablando del amor al prójimo. Y volvemos al punto, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, nada es difícil amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a nuestros enemigos. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Mira lo que escribe
Pablo a los Corintios. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Mira lo que dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Mira qué maravilloso nuevamente reconocer el llamado que Dios ha hecho a sus siervos. Esa sensibilidad, mira esto, que nos ha dado para presentarnos a donde está la necesidad. Mira esto, sin esperar nada a cambio. Esto es maravilloso realmente. El ir, orar, el clamar y ver el testimonio de Dios sin ningún interés personal, sobre todo monetario. Y mira lo que escribe Pablo de esta manera. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Sabes? A todos se nos llamará a cuentas. Por lo cual, dice, sigue diciendo, 1 Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Mira esto, qué maravilloso es. Realmente, vuelvo al punto. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, porque eso fortalece nuestras vidas. Nos enseña a amar, nos enseña a honrar su nombre, y nos es por consiguiente dirigido siempre a amar a nuestro prójimo, a modelarle sobre todas las cosas el amor a Dios. ¿Sí? Sabes que muchas veces hablamos, decía alguien, se habla muy bonito, se tiene mucho conocimiento, pero las acciones dejan mucho que desear. Sepulcros blanqueados, decía Jesús en su momento, porque se vive en apariencia, pero realmente le hemos dado la mano a aquel que está en necesidad, le conozcamos o no. Le doy la gloria al Señor en verdad por esos 3 años de estudios en los que cada martes tomaba un bus extraurbano de aquí de la ciudad a la ciudad capital, a la universidad. En esos 3 años, ¿a cuántos realmente Dios me permitió conocer? ¿Cuántos fueron guiados a conocer del Señor? ¿A cuántos se reconciliaron? ¿Cuántos recibieron palabra? Mira qué bendición, y por eso lo dice de esta manera. Mira esto. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Mira, no lo hacemos para ser aplaudidos. Lo hacemos para que el nombre de Jehová sea glorificado. Porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anuncio el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Mira esto, todo lo que se hace para el Señor no es en vano. Si aún un vaso de agua tiene recompensa, dice la palabra del Señor. Mira esto. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y mira lo que dice el versículo 19, es impactante. 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aleluya. Ciertamente somos libres de pecados, de maldiciones, de mentiras, de engaños. Y lo dice de esta manera. Siendo libre de todo, me he hecho siervo para ganar. Me he hecho servidor para ganar. Mira qué maravilloso en su momento. Cuando el siervo de Dios está en todo lugar, sí, con humildad, buscando que el nombre de Jehová sea glorificado. En su momento, recuerdo, alguien me decía, ¿qué puedo hacer por ustedes? Digo, por mí nada. De testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Glorifique el nombre del Señor, porque solamente soy un servidor. Mira esto. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho libre de todos para ganar a mayor número. ¿Sabes? Aprendemos de Jesús también. Dice que siendo hijo de Dios, se hizo servidor, se hizo siervo. ¿Y sabes qué dice él? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes? Siempre me ha impactado. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los sienta y va y toma un balde de agua y toma una toalla, por decirlo, y va y le lava los pies a sus discípulos. ¿Sabes? Esta es la mayor muestra de humildad. Esta es la mayor muestra del amor de Dios. Y sabes, el Hijo de Dios, una de sus características como cristiano es que es humilde como Cristo. Y humilde de corazón, no de apariencia. Ahora mira, lo sigue diciendo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo,
para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Mira, hay una gran verdad en este tiempo, hay una gran necesidad. Y lo hemos vivido con personas en apariencia de dureza, de irritabilidad. Pero hay una gran necesidad en sus corazones. Aquellos que van detrás de los vicios, de los desórdenes. Y hemos entendido que lo que realmente tienen es una necesidad de Dios, porque esa es la realidad en su corazón. Y mira lo que le dice de esta manera. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme partícipe con él. Mira esto. Necesitamos entonces meditar realmente sobre el amor al prójimo. Volvemos al punto. ¿Quién es nuestro prójimo? El próximo, el que está cercano, le conozcamos o no. Y me impacta esto porque realmente, mira, estamos en tiempos cruciales. Lo digo de esta manera. Estamos en tiempos de mucha necesidad. Y los hijos de Dios, los cristianos, tenemos el don. Tenemos la bendición y el respaldo de Dios para ser de bendición donde quiera que estemos. El reconocer que nuestro prójimo es aquel que está cerca de nosotros, lo conozcamos o no. Y sobre todas las cosas, aquel que está en necesidad. Vayan, dice la palabra del Señor, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, yo digo modelándoles, a que guarden los mandamientos. Mira, este es el tiempo. Dice también la palabra del Señor, que la creación, lo digo con mis palabras, la sociedad está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque tienen una gran necesidad. Siempre me gozo cuando recuerdo en sus momentos, hace ya muchos años, cuando encontraba a alguien en necesidad y abría su corazón y me platicaba de todos sus conflictos y problemas. Y yo les decía, la verdad es que necesitas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y entonces Dios va a empezar a obrar en tu vida. ¿Sabes qué decía en su momento? Déjeme pensarlo, lo voy a pensar. En su momento voy a preguntarle a mi esposa. Voy a preguntarle a mi papá. Ahora no. Y me impacta cada día que me acerco a alguien, a mi prójimo, a alguien desconocido que tiene necesidad y le guío a recibir. Le digo, ¿quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y su Salvador? Dice, sí, por favor. Recuerdo una de las últimas veces cuando salíamos ya tarde con mi esposa y un joven andaba de vuelta en vuelta buscando. Y al final dice que estoy buscando un pastor porque necesito entregarle mi vida al Señor. Vengo saliendo de la cárcel y reconozco que le he fallado, un joven de 24 años. Y estoy buscando un siervo del Señor porque quiero entregarle mi vida a Cristo. ¿Sabes? Ahí en la calle se postró y recibió a Jesús como su Señor y su Salvador. Y dice, doy gracias al Señor porque lo puso ahí en mi camino. ¿Sabes? Esto no es exclusiva de nadie. Todos los cristianos somos llamados a honrar a Dios, amando a nuestro prójimo, amando a los enemigos, siéndoles de bendición, porque recordemos el pasaje. En su momento el Señor dirá, gracias porque me ayudaste, pero si no te vimos, Jesús. Pero Él dice, pero ayudaste al que estaba en necesidad, aún sin conocerle. Realmente cumpliste con el mandamiento de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mira qué maravilloso. Un último pasaje, Juan 3:16, un pasaje muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sabes? Levítico 19:18 nos daba la pauta. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y firma yo Jehová. Este es el tiempo realmente, amado hermano y amada hermana, de modelar el reino de los cielos en esta tierra, de modelar que Cristo habita en nuestro corazón, que le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Modelar que somos hijos de Jehová y que realmente le amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ayudando a nuestro prójimo, bendiciendo a nuestro prójimo, siendo de bendición en todo lugar. Mira, este es el llamado de este tiempo. Amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Porque no podemos decir, la misma palabra lo dice, que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestro prójimo que sí vemos y que compartimos con Él todos los días.
Así que en verdad, la exhortación de esta tarde es amar a nuestro prójimo. Y si todavía hay enemigos, hay que amarlos, hay que bendecirlos, hay que modelarles. ¿Cuántos enemigos en su momento se han vuelto a Dios? Se han vuelto hijos de Dios porque no les abandonamos ni les dejamos. Entonces, es necesario recordar nuevamente que el primer mandamiento, dice la palabra del Señor, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es fundamental en la vida del cristiano amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo y mente, y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ser de bendición en todo lugar, porque nuevamente todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Así que Señor te bendiga, que el Señor nos siga dando esa fuerza, esa fortaleza, esa sabiduría para ir y hacer discípulos. Ir donde está la necesidad, ir y ser luz y sal en todo lugar, para que el nombre de Jehová sea glorificado. Y en su momento Jesús nos dirá: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. También el mismo Jesús nos dirá: por cuanto lo hiciste con tu prójimo, a mí me lo hiciste. Entra al gozo de tu Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy necesitamos una vez más fortalecer en nuestro corazón el llamado a poner por obra el mandamiento de amarte a ti con todo nuestro corazón, alma, mente, cuerpo y fuerzas, para poder así amar a nuestros enemigos, ser de bendición en todo lugar, ser guía, ser luz, ser sal. Y Señor bendito, ponernos siempre en la brecha a favor de aquel que está pasando necesidades, de aquellos que están pasando tristezas, angustias, de aquellos que están en riesgo. Espíritu Santo, no permitas en ningún momento que pasemos de largo de donde está la necesidad. Exhórtanos, muévenos, impúlsanos cada día a ser de bendición para nuestro prójimo, a orar por los enemigos, bendecirles, porque sabemos, Señor bendito, que entonces daremos buenas cuentas. Te pedimos también que nos ayudes todo momento a exhortar a nuestros hermanos de la familia cristiana, cuando sabemos que han pecado, cuando sabemos que han caído, porque muchos de ellos el enemigo los ha engañado para apartarse de Dios por vergüenza. Pero qué maravilloso es, Señor, cuando tú nos permites exhortarlos y ponernos de acuerdo para orar, pedirte perdón, recibir ese perdón y comenzar de nuevo a caminar en tu bendición. Gracias nuevamente por esta palabra que nos has dado, y gracias también porque es un privilegio, Señor, el saber que si te amamos a ti, podemos con total facilidad amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos y por supuesto ser siempre de bendición donde quiera que estemos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias una vez más por recibir esta palabra. Te pido una vez más, compartámosla. Seamos de bendición, vayamos a ser discípulos. Vayamos respaldados por el Espíritu Santo a ser de bendición a nuestro prójimo, recordando que el prójimo es aquel que se acerca a nosotros, si le conozcamos o no. Así que nuevamente, que el Señor te bendiga. Nos vemos en nuestras próximas emisiones. Siempre un privilegio compartir la palabra del Señor. Bendiciones.